¿Qué tal amigos canófilos? Bienvenidos una vez más a su canal Pláticas Caninas. En esta ocasión un video súper especial de una raza que me gusta muchísimo, el Rottweiler en la Mundial de Zagreb. Sabemos que en la Mundial de Zagreb en Croacia en 2024 hubo algunas especializadas y la verdad no tengo la certeza si esta sea una especializada o sea el juzgamiento de la Mundial, pero no importa, lo que quiero que vean es el movimiento de estas razas. Por ejemplo, este primer perro que vemos mover, aunque llegué solo para juzgar la mitad de la categoría, lo vemos mover con facilidad. El Rottweiler, una raza bastante antigua, una raza que ya se describía en los tiempos de los romanos. Pero empecemos por el principio. ¿Qué quiere decir Rottweiler? En una ocasión llegó un libro a mis manos de esta raza y para mi sorpresa, Rottweiler quiere decir tierra roja. Es el nombre de un pueblo en Alemania que todavía existe. Me di a la tarea de buscarlo en esa ocasión y todavía existe el lugar que se llama Rottweiler. Me pregunto si alguno de ustedes ha estado por ahí y me pregunto si hay alguna reminiscencia, alguna estatua, alguna calle que le dé homenaje a esta raza que es pues tan popular en todo el mundo. Una raza de trabajo, como pueden ver, cualquiera de estos machos puede ser un perro guardián, una raza masiva, más sin embargo una raza mucho más ágil de lo que sería un mastín inglés, por decirlo así, ¿no? Razas guardianas más grandes. Un perro mediano en donde el estándar dice que debe ser francamente cuadrado y que el largo no debe de exceder más del 15% a su altura. Un solo color para esta raza, por supuesto, el famoso Black and Tan. Cuando yo era chico, recuerdo en mi Saltillo natal, este color se le conocía como golondrino. Tú veías un Doberman o un perro con este color y decían, ese es un perro golondrino. Pero bueno, ya en la actualidad y en los estándares se conoce como el patrón del Black and Tan, que existe pues en muchas otras razas como es el Doberman, el Pinchet miniatura, solo por poner un par de ejemplos. Juzgamiento pues muy al estilo europeo, por supuesto. Sus países de ahí, de alrededor de Croacia, pues tienen mucha tradición. Aquí vemos que llama a este perro. Yo creo que estaba nervioso al principio y no lo pudo revisar antes, pero me llama mucho la atención lo que pasa a continuación. El manejador le enseña la mordida, se atraviesa y con la mano le empuja la cabeza para que lo deje ver. Ahí vemos muy meticulosamente y pues correcto, ¿no? El juez tiene que ver las 42 piezas dentarias. Le revisa los testículos, por eso me da la impresión que no lo había tocado antes y ahora lo manda a mover. Vemos al manejador pues bastante inexperto. Le hubiera podido dar un poquito más de velocidad para lucir al perro. Pero bueno, un perro que yo creo que hay mejores en la categoría, pero pues un perro que no está mal, un perro que cumple con muchas cosas. ¿Qué les parece amigos? Coméntenme aquí abajo, me interesa muchísimo interactuar con ustedes, me interesa saber su opinión y pues si tuvieran la amabilidad de compartir mi contenido, estaría muy contento también. Aquí los mueve caminando, parece ser que es parte del protocolo, parte de la rutina que el señor estaba buscando, quiere verlos mover y ahora los manda con un poco más de velocidad. Un ring de buen tamaño, aunque está contra la pared. Realmente había muchísima gente viendo esta raza. Es de las razas en que hay lo suficientes para que un juez se dedique a hacer los machos y otro a las hembras, si no, no le daré tiempo de juzgar la raza completa. Temperamentos sólidos, perros que se les denota el temperamento fuerte. Estaba repasando el estándar antes de empezar el video y tiene una actualización. Sabemos que el FCI actualizó muchísimos de los estándares cuando se empezaron de
perdón, se dejaron de amputar las orejas y la cola y las dejó en negrillas. Y bueno, el renglón de la cola lo que dice es: en condición natural debe ser fuerte a nivel de una prolongación de la línea superior. En atención, cuando está excitado o en movimiento, puede ser llevada hacia arriba con una leve curva. En reposo puede colgar, llevándola hacia abajo entre las piernas. La cola no alcanza los corvejones o es un poco más larga. Aquí al muchacho de la gorra le da las gracias, igual que a otro perro, y empieza a seleccionar. Como que no se quiere ir al perro, y el manejador también como que no. Tenían muchas ganas de estar en el ring y seguramente de ganar. Pero bueno, es lo que es. Aquí vemos el doble manejo. Como ven, el juez casi que a propósito, como rutina. Aquí se atraviesa mi amigo fotógrafo de Serbia, que hice cierta amistad. No recuerdo el nombre, pero muy amable. Como les decía, el juez los pone de frente a donde le están llamando la atención, y parece ser que es pues parte de la rutina que el juez seguía. Aquí le da las gracias a otro perro más y se queda con los 4 que va a hacer a quienes coloque. Aquí mi amigo, que también está haciendo video también, se atraviesa y parece ser que coloca al de la camiseta blanca delante, o la polo blanca delante, y sigue viendo con detalle en estática. Como pueden ver, estos perros pues están entrenados a llamarles la atención desde afuera. Ahí hace un reacomodo también y parece ser que los va a mandar alrededor. Como pueden ver, perros muy reactivos a la pelota, y ahí los coloca del 1 al 4. Ahí vemos al que decía de la polo blanca como primer lugar, tomándose la foto. Amigos, tuve mucho gusto que estuvieran aquí conmigo. Espero les haya gustado mi material. Lo hago con mucha pasión y les recuerdo, como siempre, lo mejor está por venir.